El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era un día tranquilo en el pequeño pueblo de Polonia donde vivía el joven Alexei, de tan solo 14 años. Jugaba despreocupado en el jardín de su casa mientras disfrutaba de la cálida brisa del verano. La vida en su hogar era apacible y feliz, rodeada del amor de sus padres y sus 2 hermanos mayores. Sin embargo, la calma se vio abruptamente interrumpida cuando se corrió la noticia de que las tropas alemanas estaban invadiendo Polonia. El temor y la incertidumbre se apoderaron del corazón de Alexei y de todos los habitantes de la región. El caos se desató rápidamente. Las calles se llenaron de soldados, tanques y aviones. Las casas se vieron amenazadas por el ruido ensordecedor de las explosiones y el humo de los incendios. En medio de aquel horror, la familia de Alexei tomó la dolorosa decisión de separarse para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. El padre de Alexei, un hombre valiente y decidido, se unieron a la resistencia polaca para luchar contra los invasores. Con lágrimas en los ojos, se despidió de su esposa y sus hijos, prometiéndoles que volvería pronto y que estarían juntos de nuevo. La madre de Alexei, una mujer fuerte y amorosa, asumió la responsabilidad de proteger a sus hijos. Con el corazón lleno de tristeza, los llevaron a un lugar seguro en un pequeño escondite en el bosque cercano. Les prometió que todo saldría bien y que estarían juntos hasta que la pesadilla de la guerra terminara. El bosque se convirtió en el hogar improvisado de Alexei y muchos otros desplazados por la guerra. A medida que los días se volvían más sombríos, el joven se encontraba enfrentado a desafíos cada vez mayores para sobrevivir. Sin la guía y protección de sus padres, Alexei debía aprender rápidamente a valerse por sí mismo. Aprendió a buscar refugio en cuevas ocultas y a construir trampas para cazar pequeños animales que le proporcionaran alimento. La soledad y el silencio se apagan en sus compañeros constantes mientras luchaba por mantener la esperanza de reunirse con su familia. En sus exploraciones por el bosque, Alexei conoció a jóvenes que también habían perdido a sus seres queridos y se encontraron otros en la misma búsqueda desesperada de supervivencia. Formaron un grupo unido, compartiendo sus conocimientos y apoyándose en momentos de debilidad. Juntos, se enfrentarán a los peligros del bosque, animales salvajes, soldados enemigos y la constante amenaza de quedarse sin recursos. Aunque eran jóvenes e inexpertos, su coraje y determinación los impulsaban a seguir adelante. Una noche, mientras se refugiaban en una cueva, Alexei encontró un viejo diario abandonado. Las páginas amarillentas revelan historias de valor y esperanza en tiempos de guerra. Aquellas palabras escritas por un desconocido se desarrollaron en un faro de luz en medio de la oscuridad, inspirando a Alexei a seguir luchando por su sueño de reunirse con su familia. A medida que pasaron los días, la determinación de Alexei se fortaleció. No importaba cuánto sombría pareciera la situación, él se negaba a rendirse. Estaba decidido a encontrar a su familia y a construir un futuro mejor para todos ellos. El camino de Alexei a través del bosque continuaba, lleno de incertidumbre y peligro. A medida que se adentraba en territorios desconocidos, se encontraba con personas que también buscaban desesperadamente la supervivencia.
En uno de sus recorridos, Alexei se topó con una joven llamada Sofía. Al igual que él, ella había perdido a su familia en los horrores de la guerra. Juntos, compartieron sus historias y se cerraron en compañeros de viaje. Sofía se convirtió en una aliada invaluable. Poseía un gran conocimiento de las plantas y hierbas del bosque, lo que les permitía encontrar alimentos más variados y medicinas para tratar heridas y enfermedades. Alexei, a su vez, utilizó sus habilidades de caza y supervivencia para asegurar su sustento. A medida que avanzaban, el dúo se encontró con otros grupos de supervivientes. Se unieron a ellos para formar una comunidad improvisada, donde compartieron recursos, experiencias y esperanzas. Todos compartieron la misma meta: sobrevivir hasta que la guerra llegara a su fin y pudiesen reconstruir sus vidas. Sin embargo, el peligro seguía acechando. Los ataques aéreos eran frecuentes y las tropas enemigas patrullaban constantemente la zona. La comunidad debe mantenerse oculta y moverse con sigilo para evitar ser descubierta. En uno de sus encuentros con otros sobrevivientes, Alexei se encontró con un anciano llamado Víctor. Este hombre sabio y valiente había experimentado los horrores de la guerra en primera persona y había decidido dedicar su vida a proteger a los más vulnerables. Compartió con Alexei sus conocimientos sobre estrategias de supervivencia y le enseñaron técnicas de defensa personal. Con la ayuda de Víctor, la comunidad se volvió más fuerte y mejor preparada para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Juntos, aprendieron a construir refugios más seguros, a identificar fuentes de agua potable y evitar situaciones peligrosas. A medida que se adentraban en el corazón del bosque, Alexei se daba cuenta de que la guerra había dejado cicatrices profundas en el paisaje y en las personas. A pesar de todo, encontré consuelo en la solidaridad y el apoyo mutuo que había surgido entre los supervivientes. La pequeña comunidad de supervivientes liderada por Alexei, Sofía y Víctor continuó su travesía a través de los bosques. A medida que avanzaban, el hambre y la escasez de recursos se volvían cada vez más apremiantes. En su desesperada búsqueda de alimento, Alexei y sus compañeros se aventuraron hacia un pueblo abandonado. Allí se encontraron casas en ruinas y calles desoladas. El lugar parecía haber sido arrasado por la guerra, y solo quedaron vestigios de lo que alguna vez fue un hogar. Mientras exploraban una tienda antigua, escucharon ruidos provenientes del sótano. Con cautela, se acercaron y enfriaron a un niño llamado Nikolai, que había quedado atrapado allí durante días. Estaba débil y hambriento, pero su determinación por sobrevivir era evidente. Alexei, Sofía y Víctor rescataron a Nikolai y lo llevaron de vuelta a su grupo. Aunque los recursos eran limitados, compartieron lo poco que tenían y le brindaron apoyo emocional. La comunidad se fortaleció con la llegada del nuevo miembro, y juntos se enfrentaron al desafío de encontrar alimentos y protegerse de los peligros que acechaban en cada esquina. Sin embargo, a medida que pasaron los días, el invierno se volvía más cruel y despiadado. La falta de abrigo adecuado y el frío extremo comenzaban a cobrar su precio en la salud de los sobrevivientes. La enfermedad y la debilidad se extendían, y la lucha por la supervivencia se volvía aún más desafiante. Alexei se encontraba angustiado por la difícil situación en la que se encontraban. Sentía la carga de la responsabilidad sobre sus hombros y se cuestionaba si podría cumplir con su promesa de proteger a los demás. Pero a pesar de la adversidad, su determinación seguía intacta, y buscó desesperadamente una solución para ayudar a su comunidad. En un encuentro fortuito con un anciano ermitaño, Alexei descubrió la existencia de un refugio subterráneo abandonado en las profundidades del bosque.
Era un lugar donde podían resguardarse del frío y encontrar cierta seguridad. Con la ayuda de sus compañeros, comenzaron a preparar para trasladarse a ese refugio y establecerlo como su nuevo hogar. El desafío sería enorme, encontrar el camino hacia el refugio, seguro de que todos podrían llegar a salvo y enfrentar los peligros desconocidos que podrían proteger allí. Pero Alexei sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Estaban dispuestos a arriesgarse con tal de encontrar un lugar seguro donde poder sobrevivir. El grupo de supervivientes encabezado por Alexei se preparó meticulosamente para emprender el arriesgado viaje hacia el refugio subterráneo. Con mochilas llenas de suministros limitados, abrigos improvisados y un mapa en sus manos, se adentraron en el gélido bosque en busca de seguridad y resguardo. La travesía no sería fácil. La nieve cubría el terreno, dificultando la visibilidad y ralentizando su progreso. El viento soplaba implacablemente, helando sus rostros y haciendo que cada paso se sintiera como una batalla contra la naturaleza misma. Mientras avanzaban, se encontraron con múltiples obstáculos en el camino. Árboles caídos bloqueaban su ruta, obligándolos a buscar desvíos y senderos alternativos. La fatiga y el agotamiento comenzaban a hacer mella en su resistencia, pero se aferraban a la esperanza de encontrar un refugio seguro. En medio de la travesía, fueron emboscados por una patrulla enemiga. Soldados alemanes aparecieron repentinamente, lanzando ráfagas de balas y sembrando el caos en el grupo. Alexei, Sofía, Víctor y Nikolai lucharon valientemente, utilizando su ingenio y determinación para defenderse. Después de una feroz batalla, lograron repeler a los soldados y escapar de la emboscada. Sin embargo, la violencia del encuentro dejó heridas y secuelas emocionales en el grupo. Se aferraban el uno al otro, recordándose la importancia de seguir adelante y encontrar el refugio que tanto ansiaban. Finalmente, luego de días de caminar y enfrentar innumerables desafíos, vislumbraron a lo lejos una abertura en la montaña. Había llegado al refugio subterráneo. Con el corazón lleno de esperanza, se adentraron en las oscuras profundidades del refugio. A medida que avanzaban por pasillos oscuros y estrechos, encontramos salas vacías y camas deshechas, grabando que alguna vez este lugar albergó a otros sobrevivientes. Encontraron una sala central donde podrían resguardarse temporalmente. Allí, encendieron una pequeña fogata y compartieron las últimas porciones de comida que les quedaron. Las historias de sus vidas antes de la guerra comenzaron a fluir, trayendo un breve pero necesario alivio emocional en medio de la adversidad. En ese momento, Alexei tomó la palabra. Habló sobre la importancia de la unidad y la perseverancia, recordando a sus compañeros que habían llegado hasta allí juntos y que solo superarían los desafíos restantes si seguían unidos como una familia. Todos asintieron, reafirmando su compromiso de apoyarse con restricciones hasta el final. En el interior del refugio subterráneo, el grupo de supervivientes se enfrentó a nuevos desafíos y peligros inesperados. A medida que exploraban las profundidades del refugio, necesitaban que no estaban solos. Mientras avanzaban por los pasillos oscuros, podrían escuchar susurros fantasmales y pasos sigilosos. La sensación de ser observados los acechaba constantemente, descubriendo una tensión palpable entre ellos. Sabían que estar alerta, mantenerse y prepararse para cualquier eventualidad. En su búsqueda de suministros y recursos, se encontraron con trampas y dispositivos de seguridad desactivados. Era evidente que alguien más había estado en el refugio y había dejado su marca. Esto planteó preguntas inquietantes. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Eran amigos o enemigos?
La respuesta llegó de manera abrupta cuando se encontró con un grupo de sobrevivientes que se había refugiado en una de las salas del complejo. Estos nuevos personajes estaban igualmente desesperados por sobrevivir y proteger a los suyos, pero la desconfianza inicial sobrará tensiones entre ambos grupos. Después de un tenso intercambio de palabras, se dio cuenta de que compartieron un objetivo común: sobrevivir en medio del caos de la guerra. Decidieron unir fuerzas y trabajar juntos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con la colaboración entre los dos grupos, exploren más a fondo el refugio y sientan que los pasillos estaban infestados de ratas y otros animales salvajes que buscaban desesperadamente comida. La falta de suministros y la creciente escasez de recursos se volverían cada vez más evidentes. Además de las dificultades físicas, el grupo también se enfrentó a desafíos emocionales. Las historias de pérdida y tragedia se compartieron entre ellos, creando un vínculo de comprensión y empatía. Juntos, encontramos consuelo y fuerza en su mutuo apoyo, convirtiéndose en una fuente de esperanza en medio de la desolación. Sin embargo, incluso en su lucha por sobrevivir, la guerra no los dejaba en paz. En una incursión sorpresiva, el refugio fue atacado por un grupo de soldados enemigos. La lucha fue feroz y caótica, pero con valentía y determinación lograron repeler el ataque y proteger su refugio. Después del ataque en el refugio, el grupo de supervivientes se vio obligado a abandonar su escondite seguro y buscar refugio en otro lugar. Las calles devastadas y los edificios en ruinas eran testigos silenciosos de la guerra que asolaba la ciudad. Avanzaban con precaución, tratando de evitar el contacto con fuerzas enemigas y buscando un lugar seguro para establecerse. La búsqueda de alimentos y agua se volvió aún más desafiante, ya que los suministros escaseaban cada vez más. En medio de la desolación, encontramos un pequeño jardín abandonado en un rincón de la ciudad. Sorprendentemente, algunas plantas han logrado sobrevivir a pesar de las circunstancias adversas. Era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Decidieron trabajar juntos para revitalizar el jardín y convertirlo en una fuente de alimento para todos. Cada uno aportó sus habilidades y conocimientos, desde la agricultura hasta la construcción, para crear un oasis de vida en medio del caos. A medida que las plantas crecían y las cosechas prosperaban, la moral del grupo mejoraba. La comida fresca y nutritiva les brindaba la energía necesaria para seguir adelante. La comunidad se fortaleció aún más, compartiendo comidas y celebrando los pequeños logros. Sin embargo, no todo era idílico en el jardín. Las fuerzas enemigas acechaban en las sombras, amenazando con destruir su fuente de esperanza. En varias ocasiones, se vieron obligados a defender su territorio, luchando valientemente para proteger lo que habían construido. En medio de los desafíos, el grupo también encontró amistades inesperadas. En un encuentro fortuito, se toparon con un niño solitario que también había perdido a su familia durante la guerra. Conmovidos por su situación, lo acogieron en su comunidad, trasladaron un lugar seguro y una nueva familia. A medida que los meses pasaron, el grupo de supervivientes se enfrentó a nuevos obstáculos y desafíos en su lucha por sobrevivir en medio de la guerra. Los recursos escaseaban aún más, y las fuerzas enemigas se volvían más agresivas y persistentes. En medio de la incertidumbre, surgía la necesidad de obtener información para planificar sus movimientos y asegurar su supervivencia. Era vital conocer los movimientos del enemigo y encontrar aliados en la lucha contra la opresión. Uno de los miembros del grupo, Eric, asumió esa peligrosa tarea. Con su valentía y astucia, se infiltró en las filas enemigas, arriesgando su vida en cada misión de reconocimiento.
Su conocimiento del terreno y su capacidad para mezclar entre los soldados le permitirían recopilar información vital. En una de sus misiones, Eric descubrió un plan del enemigo para atacar a un grupo de civiles inocentes que se habían refugiado en una antigua iglesia. Sin pensarlo dos veces, Eric determinó que debía advertir a sus compañeros y tratar de salvar a esas personas indefensas. Corrió contra el tiempo, sorteando peligros y evitando ser descubierto. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la iglesia, sabiendo que su vida y la de otros estaban en juego. Finalmente, llegó a tiempo y alertó a sus compañeros sobre el ataque inminente. La comunidad se prepara para defenderse, armándose con lo poco que tienen. Todos se unieron en una resistencia valiente, dispuesto a darlo todo por la libertad y la vida de los inocentes. La iglesia se convirtió en un bastión de esperanza y coraje. La batalla fue feroz y despiadada. Las balas silbaban por el aire, y el sonido de las explosiones retumbaba en el ambiente. Los corazones latían al ritmo de la supervivencia. El grupo de supervivientes luchó con ferocidad, protegiendo a los civiles y enfrentándose a las fuerzas enemigas. A medida que avanzaba la batalla, Eric rompió su valía como líder y estratega. Dirigió a sus compañeros con coraje y determinación, inspirándolos a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Juntos, lograron repeler el ataque enemigo y aseguraron la seguridad de los inocentes. Tras la feroz batalla en la iglesia, el grupo de supervivientes se encontró agotado y herido. La lucha por la supervivencia los había llevado al límite física y emocionalmente. Sin embargo, no se permitieron descansar por mucho tiempo, ya que la guerra continuaba sin tregua. Mientras se reponían de sus heridas, el grupo rompió a emprender una peligrosa misión: infiltrarse en una base enemiga para sabotear sus. Sabían que la tarea no sería fácil, pero entendieron que era necesario debilitar al enemigo para proteger a los civiles inocentes. Liderados por Eric, se adentraron sigilosamente en territorio enemigo. Evitaban las patrullas y cámaras de vigilancia, moviéndose como sombras en la oscuridad. La tensión era palpable mientras avanzaban hacia su objetivo, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida. Finalmente, llegué a la base enemiga. Con determinación y habilidad, sabotearon comunicaciones, destruyeron suministros estratégicos y generaron el caos en las filas enemigas. Cada paso que daban era una pequeña victoria en su lucha por la libertad. Sin embargo, su éxito no pasó desapercibido. Pronto, el enemigo se dio cuenta de la presencia del grupo y lanzó un contraataque implacable. Se vieron rodeados, superados en número y en desventaja. Pero los corazones de estos valientes no conocían el significado de la rendición. En medio del caos y la desesperación, surgió una luz de esperanza. Desde las sombras, un grupo de guerrilleros locales se unió a la batalla. Su conocimiento del terreno y su feroz determinaron que equilibraron la balanza y dieron un nuevo aliento al grupo de supervivientes. Juntos, lucharon contra las fuerzas enemigas con una determinación inquebrantable. Las balas volaban, los gritos resonaban y la tierra temblaba bajo la violencia del conflicto. Pero no se rindió. En cada hombre y mujer ardía la pasión por la libertad y la justicia. Finalmente, el grupo logrará repeler al enemigo y asegurar su propia supervivencia. Las heridas serán profundas y las cicatrices serían eternas, pero el precio que habían pagado valía la pena. Su valentía y sacrificio habían dejado una marca imborrable en la historia. El destino del joven protagonista y sus compañeros se encontraron en un delicado equilibrio.
El capítulo final de esta historia trágica pero inspiradora estaba por revelar el desenlace de sus vidas y el legado que dejarían tras de sí. Tras la intensa batalla en la base enemiga, los supervivientes se encontraron exhaustos pero decidieron seguir luchando. Las heridas físicas y emocionales marcaban sus cuerpos y sus almas, pero su espíritu indomable se negaba a rendirse. Refugiados en un pequeño escondite, el grupo discutió sus opciones y trazó un plan para continuar la lucha contra la opresión. Sabían que no podía permitirse descansar mientras sus seres queridos y el resto del mundo sufrían bajo el yugo de la guerra. Decidieron unirse a una resistencia más grande y mejor organizada. Con sus habilidades, conocimientos y experiencia en combate, se concluye en valiosos aliados para la causa de la libertad. Juntos, trazaron estrategias, llevaron a cabo misiones de sabotaje y protegieron a los inocentes de abusos del enemigo. Con el tiempo, la resistencia ganó fuerza y aliados. Las noticias de sus hazañas y su determinación se extendieron, inspirando a otros a unirse a la lucha. A medida que sus filas crecían, también aumentaba la esperanza de poner fin a la guerra y restaurar la paz. Pero la lucha externa no era solo contra el enemigo, sino también contra los fantasmas internos. Las pesadillas y el trauma de la guerra siguieron atormentando al joven protagonista y a sus compañeros. Sin embargo, se apoyaron en las cadenas, compartiendo sus miedos y encontrando fuerza en la unidad. En un giro inesperado del destino, el joven protagonista se encontró cara a cara con el responsable de la muerte de su familia. La venganza palpitaba en su corazón, pero la reflexión y la sabiduría de sus compañeros le recordaron que la verdadera victoria no radicaba en el odio y la violencia, sino en la búsqueda de la justicia y la paz duradera. Juntos, el grupo enfrentó su desafío más difícil: perdonar y encontrar la redención en medio del caos y la destrucción. Comprendieron que la guerra no solo arranca vidas, sino también almas, y que solo a través del perdón y la compasión podrían sanar las heridas y construir un futuro mejor. La última batalla se avecinaba, una confrontación épica que decidiría el destino de la región y de aquellos que habían luchado con valentía. Los corazones latían acelerados mientras se preparaban para enfrentar al enemigo en una batalla final llena de sacrificio y determinación. El día llegó y la batalla fue intensa y feroz. Los disparos resonaban, las explosiones llenaban el aire y los gritos de valentía y dolor se entremezclaban. Pero en medio de la violencia, la esperanza brillaba como una llama en la oscuridad. Los protagonistas se enfrentaron a sus miedos más profundos, arriesgando sus vidas una vez más por un bien mayor. Con coraje y habilidad, lucharon contra las fuerzas enemigas, enfrentando cada obstáculo con determinación. El joven protagonista, cuyo espíritu se había forjado en la adversidad, se destacó en la batalla. Su destreza con la espada y su astucia táctica le valieron el respeto y la admiración de sus compañeros de armas. Con cada golpe, recordaba a sus seres queridos perdidos y se fortalecía en su determinación de honrar su memoria. El enfrentamiento llegó a su punto culminante cuando se encontró cara a cara con el líder enemigo, el instigador de tanto dolor y sufrimiento. Ambos se miraron fijamente, conscientes de que la batalla también no solo era física, sino moral y espiritual. En medio de la lucha, el protagonista encontró la fuerza para perdonar al enemigo. Comprendió que el ciclo de venganza solo perpetuaba el sufrimiento y que solo a través de la compasión y el perdón se podía construir una paz duradera. El líder enemigo, sorprendido por la nobleza de su adversario, se detuvo por un momento y reflexionó sobre sus propios actos. La semilla de la redención fue sembrada en su corazón, y aunque tarde, comenzó a cuestionar su propio papel en la guerra. En un acto de valentía,
el líder enemigo tuvo que poner fin al conflicto. Ordenó a sus fuerzas que cesaran el fuego y se rindieran, reconociendo que había llegado el momento de buscar la paz y la reconciliación. La noticia se endureció rápidamente, y tanto aliados como enemigos quedaron atónitos por el giro inesperado de los acontecimientos. La guerra, que había consumido tantas vidas y sembrado el caos, finalmente llegó a su fin. La paz volvió a la tierra asolada por la guerra. Las heridas tomarían tiempo en sanar, pero la esperanza floreció entre los supervivientes. Los protagonistas, ahora convertidos en símbolos de valentía y resistencia, se embarcaron en la ardua tarea de reconstruir sus vidas y sus comunidades. A medida que pasó el tiempo, el niño de 14 años que se había quedado solo en medio de la guerra se convirtió en un hombre. Su historia de supervivencia y coraje inspiró a muchos, y su voz se alzó en busca de un mundo en el que la paz prevaleciera sobre la violencia. El legado de los valientes perduró a lo largo de las generaciones. Las lecciones aprendidas en medio de la tragedia se transmitieron de padres a hijos, recordando a todos la importancia de la compasión, el perdón y la búsqueda incansable de la paz. Y así, la historia del niño de 14 años que se enfrentó a la guerra y encontró el camino hacia la paz se convirtió en un faro de esperanza en un mundo afligido. Su valentía y su espíritu perseverante permanecieron como un recuerdo de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la compasión pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. El joven protagonista, junto con sus compañeros, se convirtió en un líder visionario. Utilizando sus experiencias pasadas y la determinación inquebrantable que los caracterizaba, trabajaron incansablemente para reconstruir sus comunidades destrozadas por la guerra. Juntos, aparecieron programas de educación y rehabilitación para los niños huérfanos de guerra, brindándoles una oportunidad de un futuro mejor. Construyeron escuelas, hospitales y centros comunitarios para ayudar a sanar las heridas físicas y emocionales que habían quedado atrás. Además, promovieron la reconciliación entre antiguos enemigos y fomentaron la tolerancia y el respeto entre diferentes grupos étnicos y religiosos. Organizaron encuentros de diálogo y resolución de conflictos, creando un espacio donde se podía hablar, escuchar y comprender. El protagonista se convirtió en un defensor de la paz a nivel mundial. Viajó por diferentes países, compartiendo su historia y abogando por un mundo libre de guerras y conflictos. Sus palabras resonaron en los corazones de muchas personas, despertando la conciencia y recordando la importancia de la humanidad y la compasión. Con el tiempo, el joven protagonista se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación. Su historia fue narrada en libros, películas y documentales, inspirando a generaciones futuras a seguir luchando por la paz y la justicia en un mundo lleno de adversidades. El legado del niño de 14 años que enfrentó la tragedia de la guerra y encontró el camino hacia la paz continuó brillando incluso mucho después de su partida. Su nombre fue grabado con reverencia y admiración, y su ejemplo inspiró a otros a superar sus propias pruebas y encontrar la fuerza para hacer del mundo un lugar mejor. La historia del joven protagonista nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Nos enseña que el poder de un individuo para marcar la diferencia es enorme y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la historia. Y así, la historia del niño de 14 años que se quedó solo en medio de la guerra llegó a su fin, pero su legado de valentía, compasión y perseverancia perduró en los corazones y las mentes de aquellos que escucharon su historia. Su vida nos grabó que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza nunca se apaga y que siempre hay una oportunidad para construir un mundo más pacífico y justo. A pesar de enfrentar circunstancias devastadoras y desafiantes, la determinación,
El coraje y la perseverancia pueden llevarnos a superar cualquier obstáculo. El protagonista, a pesar de encontrarse solo y en medio de la guerra, no se rindió. En lugar de sucumbir ante la desesperación, encontró la fuerza para seguir adelante y buscar soluciones. La historia nos enseña que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia, sin importar cuántos pequeños o jóvenes puedan ser. El protagonista, siendo solo un niño de 14 años, sobresale que incluso las acciones individuales pueden inspirar y motivar a otros a cambiar y hacer del mundo un lugar mejor. La historia también resalta la importancia de la compasión, la tolerancia y la reconciliación. A medida que el protagonista reconstruía su vida y trabajaba por un futuro mejor, aprendió a superar las barreras y buscar la paz, incluso entre aquellos que fueron considerados enemigos. Esta lección nos recuerda que el entendimiento mutuo y el diálogo son fundamentales para resolver conflictos y construir una sociedad más armoniosa. En resumen, la moraleja de esta historia es que, sin importar cuántos adversarios sean las circunstancias, siempre hay esperanza y la posibilidad de transformar la tragedia en un catalizador para el cambio positivo. Nuestra fuerza radica en nuestra determinación y en nuestra capacidad de unirnos para superar cualquier obstáculo y construir un mundo mejor para las generaciones futuras.